Mientras en las salas de concierto europeas se estrenaba el Carnaval Opus 9 para piano de Schumann, Liszt transitaba sus años de peregrinaje, y Chopin y Mendelssohn eran furor, nació Camille Saint-Saëns, específicamente en París, el 9 de octubre de 1835. A los 4 años perdió a su padre y se crió con su madre y su tía, quienes le enseñaron lecciones de piano. A los 5 años empezó a componer y a los 10 comenzó sus estudios con el maestro francés Camille Maria Stamaty, quien fue alumno de Mendelssohn años atrás. 3 años más tarde ingresó al Conservatorio de París, en el cual enseñaría Fauré mucho después. Fue una persona multifacética, destacándose como botánico, entomólogo, astrónomo y músico. Su rol como músico fue esencial. En 1871 fundó la Sociedad Nacional de Música en Francia, a la que se adhirieron Édouard Lalo, César Franck, Georges Bizet, Gabriel Fauré y Claude Debussy, de quien decía que su música era espantosa. Además, Camille Saint-Saëns fue el primer gran compositor que escribió música cinematográfica. Incluso se dice que programaba sus conciertos para hacerlos coincidir con eventos astronómicos, debido a su pasión por el estudio del espacio. Escribió más de 400 composiciones, abarcando casi todos los géneros de la música académica. Si bien su género favorito era la ópera, sus obras más famosas son camarísticas y orquestales. Por ejemplo, sus 2 primeros conciertos para piano, La danza macabra, su tercera sinfonía y la suite del Carnaval de los Animales. Esta última fue compuesta en 1886, pero no salió a la luz hasta la muerte del compositor, ya que se trataba de una broma hecha para un día del carnaval. El Carnaval de los Animales esconde detrás de sí canciones populares y fragmentos de obras del mismo Camille y otros compositores. Está organizada en 14 movimientos, el 13º es el cisne. Esta pequeña pieza tiene una forma ABA y musicaliza el canto de un cisne a punto de morir, la melodía más bella que puede ser escuchada según la antigua leyenda griega. Tiene una duración aproximada de 3 minutos de pura emoción.
Thomas Campion nació en Londres el 12 de febrero de 1567. Fue compositor, poeta, tenor de laúd y médico inglés de la época isabelina. La primera publicación de Campion consistió en 5 conjuntos de versos que aparecen de forma anónima en la edición de 1591 Astrophel and Stella de Philip Sidney. Su primera colección de poemas fue Poemata, publicada en latín en 1597. En 1601 se publicó el libro de aires escrito con Philip Rossiter, de los cuales gran parte del acompañamiento musical y los versos eran de Campion. En 1613 se publicaron sus 2 libros de aires. El primero está compuesto por 15 obras, de las cuales una de ellas se titula Jack and Joan, obra para voz y laúd, la cual está compuesta por 4 estrofas, las cuales tienen una misma melodía y un mismo acompañamiento armónico. Lo único que varía es la interpretación de los músicos y el cantante o la cantante de la cual lo vaya a interpretar. El tercer y cuarto libro de aires fue publicado en 1617, seguido de un tratado sobre contrapunto. Campion expuso sus teorías sobre la rima en Observaciones sobre el arte de la poesía inglesa. En esta obra atacó el uso de métricas acentuales rimadas, insistiendo en cambio en que la sincronización y la duración del sonido son el elemento fundamental en la estructura del verso. Este enfoque y los ritmos verbales fluidos pero irregulares de Campion dan frescura a temas trillados y parecen sugerir también una experiencia personal inmediata, incluso de los sentimientos más comunes. La poesía lírica de Campion y las canciones para acompañamiento de laúd son, sin duda, sus obras de mayor interés. Sus canciones para laúd rivalizan en mérito con las del compositor inglés John Dowland, pero su fama se debe principalmente a sus poemas líricos, que se caracterizan por su belleza y cualidad musical. A diferencia de otros músicos de la época, Campion es generalmente el responsable de los versos de sus composiciones. Murió en Londres el 1 de marzo de 1620 a la edad de 52 años. Aire es un género de canción solista con acompañamiento de laúd, que floreció en Inglaterra a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. El laúd y su interpretación estaba fuertemente asociado con las clases altas inglesas y cortesanos. Los retratos de la época isabelina muestran cómo este instrumento estaba asociado al estatus social y a la sofisticación. Los aires son canciones agraciadas, elegantes, pulidas, a menudo estróficas, es decir, canciones que tienen la misma música para cada estrofa, que típicamente tratan temas amorosos. Y retomo con esto la anteriormente mencionada obra de Campion, Jack and Joan, que cumple con estas características y a continuación la podrán escuchar. En este caso, junto con mi compañero y guitarrista acompañante, reemplazamos al laúd por una guitarra criolla. Lascia
junio de 1864 en Múnich, Alemania. Fue criado en el seno de una familia adinerada dedicada a la industria cervecera. Fue hijo de Josephine y de Franz Strauss. Fue intérprete solista de la ópera de la corte de Múnich. Muchos miembros de su familia eran músicos, por lo que recibió estudios completos de música ya desde temprana edad. A los 4 años recibió clases de piano con su madre. A los 7 años comenzó clases de violín con su tío, y a los 6 años comenzó con sus primeras composiciones. Escuchó sus primeras óperas de Wagner en 1874. Al principio su padre le prohibió que escuchara música de Wagner. Fue hasta los 16 años que Richard pudo obtener una partitura de Tristan e Isolda. La música de este compositor tuvo un profundo impacto en su desarrollo musical. A los 21 años debutó como director de orquesta. Con respecto a su matrimonio, el 10 de septiembre de 1894 se casó con la soprano Pauline de Anna y fueron padres de Franz, su único hijo, en 1897. Fue muy amigo del compositor austríaco Gustav Mahler hasta la muerte de este en 1911. Fue reconocido como uno de los principales compositores en el periodo del romanticismo tardío y de la era moderna temprana. Se lo considera como un sucesor de Richard Wagner y de Franz Liszt. Es reconocido principalmente por sus poemas sinfónicos, por sus óperas y por sus lieder. Logró un elaborado y complejo desarrollo de la orquestación, como así también un estilo armónico avanzado. La canción que elegí es el cuarto líder de un ciclo de canciones pertenecientes al Opus 27. Fue compuesto en 1894. Y bueno, Strauss la escribió originalmente para ser acompañada al piano, pero en 1897 orquestó el acompañamiento de cuerdas orquestales con un solo de violín, una arpa y 3 cuernos. La versión pianística juega una desventaja porque no puede competir con el violín solista en la melodía del comienzo, que es puro legato y puro cantabile. Morgan sigue siendo una de las obras más conocidas y registradas de Strauss. El mismo Strauss la grabó en 1919 acompañando al tenor Robert Hooke al piano, y nuevamente en 1941 dirigiendo la versión orquestal con el tenor Julius Patzak y la Bavarian State Orchestra. Su última grabación fue el 11 de junio de 1947 en una transmisión en vivo con Strauss dirigiendo la orquesta de la Spiazzera italiana y con la soprano Annette Brun. La tonalidad original de la obra es en re mayor, pero se han realizado transposiciones para voz alta, media y baja. Una particularidad de la obra es que presenta muchas tríadas y tétradas diatónicas y cromáticas. El texto del poema es de John Henry Mackay. Habla del amor más allá de la muerte y la muerte más allá del amor. Es un poema bellísimo al que Strauss compuso una música que es a la vez mórbida y serena, una música feliz y a la vez triste, con una despedida aceptada, una música embriagadora y a la vez desoladora.
Béla Bartók, cuyo nombre completo era Béla Viktor János Bartók, fue un reconocido músico húngaro, nacido el 25 de marzo de 1881, en lo que conocemos actualmente como Sinicolau Mare, en Rumania, antes Hungría. Este fue un compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa Oriental. Perteneciente a una familia enormemente musical, recibió lecciones de piano desde sus 5 años y a los 10 ya componía. Incluso se lo llegó a considerar un niño prodigio, debido a sus grandes virtudes respecto al musical. Continuó con sus estudios musicales en la Academia de Música de Budapest, a la cual ingresó a sus 17 años. Allí estudió composición con János Koestler y piano con István Tomás. Además, conoció a Zoltán Kodály, junto a quien investigará y trabajará la música folclórica de Hungría. En 1902, una interpretación del Así habló Zaratustra de Strauss estimuló sus ganas de componer y como consecuencia creó el poema sinfónico Kossuth en 1903. A lo largo de su vida recibió muchas influencias de grandes compositores en lo que refiere a su composición, entre los cuales se encuentran Liszt, Strauss, Brahms, Debussy, Wagner, Stravinsky, Bach y demás. En 1904, Bartók descubre la música folclórica húngara, la cual tendrá una influencia importantísima en su trabajo ulterior. Junto a su compañero Kodály, como antes mencioné, realizó un estudio de esta música, y trabajando juntos establecieron parte de los fundamentos de lo que hoy se conoce como etnomusicología, disciplina que se dedica a estudiar la música dentro de su contexto cultural, social e histórico. Este estudio le proporcionó nuevas herramientas que enriquecieron su propia forma de trabajar la música, su propio lenguaje,
del cual resultó su estilo de composición. Creó música variable y flexible, donde además la derivación de la melodía y la armonía solía provenir de una misma fuente interválica, libre de pretensiones expresivas heredadas del romanticismo. Uno de sus primeros trabajos fueron las 20 canciones folclóricas húngaras, aproximadamente de 1906. Dentro de este carácter folclorista, escribió muchos años después, hacia el 1930, a pedido de Erich Döfling, un profesor de violín alemán, 44 dúos de violín, como un conjunto de lecciones progresivas, con un fin pedagógico que permitiera que los estudiantes accedan a la música folclórica simple. 42 de estos dúos están basados en melodías folclóricas reales, a las cuales Bartók reformuló y convirtió, a excepción del número 33 y el número 35. Estos dúos funcionaron como medio para aprender o ejercitar diversas técnicas, articulaciones, etc. Y además para acercarse al compositor, entender sus maneras para lograr una interpretación más acertada de cualquiera de sus obras. En 1943 tuvo su último concierto como intérprete y finalmente fallece en el año 1945, el 26 de septiembre, en Nueva York, a causa de la leucemia que estaba atravesando. Manuel de Fallas fue un compositor español representante del nacionalismo musical, que intentaba rescatar los valores musicales de cada pueblo, dotándolos del sentido universal y culto, utilizando ritmo, sus cadencias modulantes, sus líneas y motivos ornamentales. Manuel de Fallas nació en la ciudad de Cádiz, en el sur de España, en el año 1876. Es en esa misma ciudad donde comienza su primera formación musical. Pronto marcha a Madrid, donde se perfecciona con maestros de la época que
quienes les muestran diferentes estilos pianísticos, como el estilo de Chopin. En 1905 compone su obra La vida breve, premiada por la Academia de Bellas Artes. Sus primeras composiciones fueron canciones, piezas para piano y zarzuela. Entre el año 1907 y 1914, Manuel de Fallas se instala en la capital francesa, donde tuvo contacto con músicos prestigiosos del momento, Debussy, Ravel y Stravinsky. En esta época compone sus primeras 7 canciones populares españolas, que representan un recorrido por las diferentes regiones de España, sobre todo las del sur, y hace hincapié en el folclore español. La primera canción alude a la importancia de la virginidad para el valor de una chica en el mercado del matrimonio, el paño moruno. Al paño fino en la tienda, al paño fino en la tienda, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Por menos precio se vende, por menos precio se vende, porque perdió su valor, porque perdió su valor.
Gustav Theodor von Holst nació en Cheltenham el 21 de septiembre de 1874. Fue un compositor inglés de origen sueco. Desde sus primeros años estaba claro que seguiría la misma vocación musical que sus antecesores, pues la familia contaba con 3 generaciones de músicos y Gustav no iba a ser la excepción. Discípulo de Charles Villiers Stanford en el Colegio Real de Música londinense, llegó a ser, como su maestro, un apasionado folclorista. Luego de haberse desempeñado como trombonista durante algún tiempo, a partir de 1903 se dedicó a la enseñanza, actividad que ejerció primero en Dulwich, más tarde en el Morley College y finalmente como maestro de composición en el Colegio Real de Música. Por otra parte, fue pionero en la educación musical para mujeres en el St. Paul Girls' School, donde enseñó desde 1905 y fue fundador de una serie de festivales de música de Pentecostés, que se desarrollaron desde 1916 hasta el final de su vida. Las obras de Holst se interpretaron con frecuencia en los primeros años del siglo XX, pero no fue hasta el éxito internacional de Los Planetas, en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, que se convirtió en una figura conocida. Hombre tímido, no le agradaba esta fama y prefería que lo dejaran en paz para componer y enseñar. Compuso muchas otras obras en una variedad de géneros. Su estilo compositivo distintivo fue el producto de muchas influencias, siendo Richard Wagner y Richard Strauss los más cruciales al principio de su desarrollo. El resurgimiento de la canción popular inglesa a principios del siglo XX, más el ejemplo de compositores modernos en ascenso, tales como Maurice Ravel, llevaron a Holst a desarrollar y refinar un estilo personal. Mostró durante toda su vida un creciente interés por la filosofía y la cultura hindúes, que inspiraron algunas de sus composiciones más importantes, como la ópera de cámara Savitri, que llegaría a ejercer una profunda influencia en los compositores más jóvenes, tales como Edmund Rubra, Michael Tippett y Benjamin Britten. Su hija Imogen Holst fue una conocida musicóloga. Ella reconoce que el descubrimiento de las canciones populares inglesas transformó la escritura orquestal de su padre, y que la composición de la suite A Somerset Rhapsody, basado en 4 canciones populares, hizo mucho para desterrar los cromatismos que habían dominado sus primeras composiciones. La fascinación por la canción popular, no solo en el sentido melódico, sino en términos de su sencillez y economía de expresión, lo llevó a desarrollar ciertas características que lo distinguen de otros compositores ingleses, tales como el uso de compases no convencionales, escalas ascendentes y descendentes, ostinatos, bitonalidad y politonalidad ocasional. Su gran amigo Vaughan Williams comentó que Holst siempre decía en su música lo que quería decir, de forma directa y concisa. No temía ser obvio cuando la ocasión lo requería, ni dudaba en ser distante cuando la lejanía expresaba su propósito. Como instrumentista experimentado y miembro de orquesta, Holst entendía la música desde el punto de vista de sus intérpretes y se aseguraba de que, por desafiantes que fueran, sus partes siempre fueran prácticas. Se ha querido reconocer en Los Planetas el periodo oriental de la copiosa producción de Gustav Holst, interesado en el ocultismo místico del pensamiento filosófico indio. Se trata en cualquier caso de un periodo central. La obra es en el fondo un producto del último romanticismo alemán. La naturaleza inspirada del músico elocuente en muchos puntos es straussiana. Fruto de la fascinación que ejerció el Oriente en Holst es la ópera de cámara en un acto Savitri. Redujo la copiosa materia de una antigua leyenda hindú al núcleo temático del amor que vence a la muerte, subrayando el carácter místico-emotivo de la leyenda, y aplicó su criterio de simplificación a toda la redacción de la partitura, desde las proporciones del conjunto instrumental de la orquesta hasta la sencillez de la interpretación musical que dio a la obra una real eficacia poética. En sus últimos años, Holst escribió la fantasía coral y la BBC le encargó que escribiera una pieza para una banda militar. La Universidad de Harvard le ofreció a Holst una cátedra durante los primeros 6 meses de 1932, aunque durante su estancia allí se enfermó. Una úlcera duodenal lo postró durante algunas semanas. Regresó a Inglaterra, acompañado brevemente por su hermano, para pasar unas vacaciones juntos en los Cotswolds. Uno de sus últimos esfuerzos fue dirigir a los jóvenes intérpretes de la orquesta de St. Paul Girls' School a través de una de sus últimas composiciones. Holst murió en Londres el 25 de mayo de 1934 a la edad de 59 años, por una insuficiencia cardíaca luego de una operación en su úlcera. Sus cenizas fueron enterradas en la Catedral de Chichester, en Sussex, cerca del monumento a Thomas Wilkes, su compositor Tudor favorito. John Hamilton Barrack enfatiza que Holst adquirió una comprensión instintiva sobre la importancia de la canción popular.
En ella encontró un nuevo concepto no solo de cómo podría organizarse la melodía, sino de cuáles eran las implicaciones para el desarrollo de un lenguaje artístico maduro. Short reconoce a Holst como un compositor para la gente, que creía que era deber del compositor proporcionar música con fines prácticos, festivales, celebraciones, ceremonias, villancicos o melodías de himnos simples. Así, muchas personas que quizás nunca hayan escuchado ninguna de sus obras importantes han obtenido, sin embargo, un gran placer al escuchar o cantar obras maestras tan pequeñas como el villancico In the Bleak Midwinter. El lugar de nacimiento de Holst, en Pittville, Cheltenham, es ahora un museo y está abierto a los visitantes. La influencia de Holst perdura en el trabajo de quienes valoramos la franqueza y la sinceridad, y que vemos a la música como una parte vital de la vida cotidiana. Edmund Root. Bueno, Arcangelo Corelli nació en Fusignano, Italia, en 1653. Siendo muy joven se trasladó a Bolonia y al poco tiempo se trasladó a Roma, donde se consagró como violinista. En Bolonia comenzó a estudiar violín y en Roma se consagró como violinista. Eran notorias sus aptitudes como instrumentista. Se dedicó a la dirección musical y la composición de obras mayormente instrumentales. En su época fue uno de los pocos que se hizo famoso por componer música instrumental, ya que generalmente lo que abundaba era la música cantada. Él fue uno de los pocos que se destacó en lo que es la música instrumental. Para 1670 nace el Concerto Grosso, que se lo suele adjudicar Stradella, que es un gran amigo suyo, pero finalmente el que le coloca el nombre de Concerto Grosso fue Arcangelo Corelli. ¿En qué consistía? Tenía
estaba basado en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas y un concertino y una orquesta completa, ¿sí? Consistía en el diálogo constante entre el concertino y la orquesta completa. El estilo musical de Corelli va a llegar a su momento cúlmine, ¿no? Con el desarrollo de la sonata clásica y también con la composición del concerto grosso. Para 1681, sí va a publicar su primera colección de sonatas en formato de trío, que vamos a tener el placer de escuchar una de las sonatas, donde convergen por un lado el bajo continuo, en este caso el cello, ¿sí? Y el piano convergen en una línea de base, ¿sí? Junto a dos líneas melódicas que están dialogando todo el tiempo. En conjunto suena algo muy hermoso, ¿sí? Está la verdad que hermosamente compuesto, escrito, y bueno, espero que la disfruten.
John Dowland, nacido en el año 1562, fue un laudista, cantante y compositor británico nacido en Irlanda. Fue uno de los más grandes músicos de las épocas isabelina y jacobea, y uno de los compositores de canciones más importantes de la música occidental, aunque sorprendentemente, para haber sido un músico tan influyente, se sabe relativamente poco sobre su formación musical, solo que a los 20 años ya estaba al servicio de un noble inglés. Dowland durante su vida tuvo varios mecenas repartidos por diversos lugares de Europa, lo que lo ha llevado a viajar mucho. Desempeñó varios cargos relacionados con la música tanto en París como en Alemania, y entre 1598 y 1606 fue laudista del rey Cristián IV de Dinamarca. En 1612 Dowland obtuvo el puesto que siempre había deseado. Fue laudista del rey Carlos I de Inglaterra, cargo que desempeñó hasta el día de su muerte en el año 1626. Dowland escribió principalmente obras para laúd, instrumento del que era un gran virtuoso, además de ser un gran cantante. En el siglo XVI, el laúd era el instrumento favorito. Casi todos los laúdes tenían 11 pares de cuerdas, y con ellos se podía tanto tocar acordes como música polifónica de considerable complejidad. Se utilizaba normalmente en la música de cámara, aunque en Gran Bretaña se utilizase para acompañar canciones y para danzas. En el auge de las sonatas y conciertos de cuerda, comenzó a caer en desuso. Sus composiciones para el laúd contienen textos cargados de pasión y dramatismo. Los acompañamientos son subordinados, aunque muestran cierta independencia melódica. La melancolía que contiene la escala descendiente al comienzo de su canción Flow My Tears fue imitada por muchos de sus contemporáneos y se convertiría en motivo musical muy conocido. La calidad de sus canciones influyó a la hora de convertir las canciones artísticas en un género independiente, tal y como se conoce hoy en día.
A continuación, vamos a hablar de una obra de Alberto Devoto, un compositor dedicado a la flauta dulce que nació en Argentina en el año 1945. Para este instrumento compuso obras como Variaciones norteñas en 1991, para flauta dulce, contralto y percusión, Sonidos posibles, oyendo sonidos imposibles, en 1992, para flauta dulce, contralto y piano, entre muchas otras. Pero me voy a centrar en 4 miniaturas, compuesta en 1991 para flauta dulce, soprano y recitado. Está basada en unos textos de Lidia Vinci Guerra, autora de libros de poesía y prosa poética. Se divide en 4 números, cuyo título y texto son los siguientes. Tránsito. Yo soy un pájaro, la distancia es mía. Mañana seré solo, la nostalgia del vuelo. Soledad. Extiendo las manos ungidas de preguntas y en la tregua del cuarto persigo las señales de una réplica. Mago aliento. La vida gira y me desgasta en cada vuelta, y un mago aliento aguarda que otro giro al fin me recupere. Anagrama. Yo no quiero engañarme. La vida no es un juego de palabras. Se vive o se sueña. Es preciso saberlo. También cuenta con una adaptación libre al alemán hecha por Werner Wagner. Sin embargo, en esta ocasión se realizará con su texto original en español. Yo soy un pájaro y la distancia es mía. Mañana seré solo la nostalgia del vuelo. Extiendo las manos ungidas de preguntas. Y en la tregua del cuarto persigo las señales de una réplica. La vida gira y me desgasta en cada vuelta. Y un mago aliento aguarda que otro giro al fin lo recupere. Engañarme. La vida no es un juego de palabras. ¿Se vive o se sueña? Es preciso saberlo. Yo no quiero engañarme. John Dowland fue un compositor inglés que nació en el año 1563 y falleció en el año 1626. Se cree que nació en Londres.
inspiración para su música se basó en la música galante y la música bailable de la época. Compuso grandes obras para laúd, que era su instrumento, para laúd y violín, para laúd y voz, entre otros. Era considerado una persona muy alegre. Sin embargo, en sus obras se puede notar ese tono melancólico y triste que muchos terminaron notando que en realidad esa siempre fue su personalidad. En esta ocasión, con mi compañera Bárbara, vamos a interpretar una de sus obras que se titula If My Complaints. Hoy hablaremos del compositor argentino Amancio Alcorta. Nació en Santiago del Estero el 16 de agosto de 1805. Fue un político, músico, compositor del siglo XIX. Su padre era español, comerciante, alcalde ordinario de primer voto y administrador de correos. En cuanto a su linaje de su madre, descendía de personajes ilustres, tal como Jerónimo Luis de Cabrera, quien fue el fundador de Córdoba. Estaba emparentado también con generales y con el gobernador de Tucumán. Estudió literatura entre 1817 y 1820 en el convento de franciscanos en Catamarca, y luego viajó a Córdoba para estudiar en el colegio de Montserrat, donde estudiaba flauta traversa y armonía. En 1826, mientras estudiaba abogacía en la Universidad de Córdoba, es designado de representante de Santiago del Estero ante el Congreso Nacional. En 1853 se radica en Buenos Aires y ocupa el cargo de senador de su provincia natal. Se casó el 30 de mayo de 1829 con Coleta Palacio Ispizua, con quien tuvo numerosa descendencia. Falleció en Buenos Aires en 1862. Su figura se destacó en el panorama de la música en su país por pertenecer a la primera generación de compositores nacidos en el suelo argentino. Sobresalió como un arquetipo de su época. Fue un hombre de cultura integral que desarrolló su carrera política junto a las artes. Compuso una numerosa cantidad de obras entre 1822 y 1862. La mayoría de ellas se encuentran perdidas, a excepción de algunas que fueron recopiladas y editadas por su nieto Alberto Williams. La música de Alcorta muestra la fuerte influencia del estilo lírico de Rossini, teniendo en cuenta el impacto que produjo la representación en 1825 de El Barbero de Sevilla. Sus composiciones, especialmente de música secular, no están exentas de la influencia del folclore local. Su obra más célebre fue el minuet Los Abrazos para cuarteto de cuerdas en sol mayor.